Hola, buenas, soy Matías López Iglesias, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, y junto con mi compañero de la misma universidad, José Luis Carreño Villada, vamos a presentar la repercusión del abuso de las nuevas plataformas de comunicación digital en la salud infantil. Esta ponencia está dentro del simposio número 7, los retos y tendencias de la comunicación en el ámbito sanitario. Bueno, lo primero, nuestro objetivo principal del estudio pues era ver cómo funciona el abuso infantil y específicamente el abuso digital que ocurre dentro de las plataformas de comunicación digital. Nos hemos centrado principalmente en las redes sociales, pero eso no quita que también hay otras plataformas, pues como la televisión, etcétera, donde también hemos investigado si hay abuso de algún tipo. A lo largo del estudio hemos identificado que hay dos tipos de acoso más relevantes, que son el grooming y el ciberbullying, que son los que pueden suponer una amenaza mucho mayor, sobre todo a los menores. No quiere decir que no haya otro tipo de abusos dentro de las plataformas digitales que pues la podemos relatar durante el trabajo, pero a lo mejor en esta presentación pues se nos queda un poco en el tintero. Lo más importante va a ser el grooming y el cyberbullying. Como objetivo secundario nos habíamos propuesto identificar quiénes son los protagonistas de ese abuso infantil en el entorno digital, tanto como los medios de comunicación, las redes sociales como plataformas, Meta, etcétera, como también profesores, padres y el resto de la sociedad que se ve involucrada dentro de estos problemas. Comprobar también si había aprobación dentro de esta sociedad y luego averiguar también si cumplían las leyes de legislación sobre libertad de elección y de intimidad por parte de los menores. También hemos analizado qué tipo de repercusiones tienen en su salud, principalmente van a ser mentales, pero también hay otro tipo de repercusiones que pueden ser de fatiga, falta de insomnio, etcétera, que también puede provocar el abuso de estas plataformas digitales. Bueno, sobre quién está involucrado en todo esto, quiero reseñar este estudio de Cyberastur, que es muy interesante, que ha analizado la diferencia que había entre el bullying y el ciberbullying. Luego especificaremos qué es el ciberbullying, pero vamos, el acoso dentro del aula. Entonces, debido a llamadas a la asociación que tenía Cyberastur, pues he identificado que si la gente podía ser ayudante de la agresión, el propio agresor, reforzador de la agresión, gente no comprometida de ningún tipo ni a favor ni en contra de la agresión, gente que estaba a favor de la víctima y gente que activamente defendía a la víctima. Y entonces hay unas pequeñas diferencias entre hombres y mujeres, que luego también hablaremos de las diferencias que hemos encontrado de la parte por género, pero también por edad y cómo ha ido evolucionando esto dependiendo de si el acoso era físico dentro del entorno escolar o en la calle o si era a través de los medios digitales. Luego hablaremos más de esto. También me interesa mucho las cifras de lo que el 50% de las enfermedades mentales en adolescentes del mundo surgen a partir de los 14 años, que es la edad más o menos que hemos cogido base. Hemos bajado mucho más hasta los 8 años, también hasta los 18, etcétera, siempre porque fueran menores. Pero vamos, que principalmente hemos encontrado dos problemas que había, que era el malestar físico, el mental y el social. Tres, perdón. Como consecuencias, pues dos grandes consecuencias, una muy importante que es la depresión y otra muy importantísima que puede abocar incluso al suicidio, que es la segunda causa de muerte entre las edades mayores de 14 años. Estamos hablando de casi 1 millón de personas mueren en el mundo a causa del suicidio y muchas veces a causa del acoso. Esa es la principal consecuencia. Bueno, sobre la adicción a los social media hemos encontrado, aparte de que puede haber problemas de acoso, hay también problemas de privacidad. Hemos identificado también, que hablaremos un poco por encima, de pérdida de tiempo y sobre todo fallo en el rendimiento escolar. Luego una suplantación de identidad que también ocurre entre menores, de gente que se hace pasar por otros, normalmente entre pares, pues un compañero de instituto que se hace pasar por otro para difundir bulos, etcétera, fake news, en este caso fake stories, etcétera. Y luego también el acoso en la red, que es el ciberacoso que vamos a hablar de ciberbullying, y luego los depredadores sexuales, que lo hemos dividido en dos tipos, que serían el grooming o el acoso sexual ejercido por personas adultas menores y el sexting, que sería el acoso sexual que puede o con las prácticas sexuales a través de redes sociales. Bueno, ¿qué causas tienen las redes sociales en los jóvenes? Pues hemos encontrado unos estudios. En realidad aquí estamos viendo en 3 diferentes años cómo ha bajado el rendimiento escolar y cómo es la satisfacción de la actividad de un menor dentro de la escuela. Pero vamos, como principales consecuencias que tiene las redes sociales
es que la gente que abusa mucho de las redes sociales representa un comportamiento alterado, fuerte y compulsivo en casa, suele tender al aislamiento, a la nomofobia, que es no tener el móvil en la mano, que si le quitas el móvil se enfada, la ansiedad, que es la causa más importante que hemos encontrado, empobrecimiento del lenguaje, depresión y, en último lugar, un bajo rendimiento escolar. Es importante enseñar cuánto tiempo pasamos delante de estas redes sociales y de estos medios de comunicación digitales. Sin contar la tele como medio digital, la media en España está cerca de 2 horas, 1 hora y 53. Pero vamos, hay otros países que también tienen más que nosotros. Sin embargo, hemos identificado que los países más avanzados, vamos a los países nórdicos, etcétera, sus menores emplean menos tiempo delante de los teléfonos móviles. España está en un nivel muy avanzado comparado con estos. Bueno, vamos a empezar a hablar de las dos causas más importantes. Uno es el ciberbullying, que viene del inglés cyber y bullying, pues el acoso digital o acoso en redes, y es acoso o violencia que persona recibe un menor a través de estas plataformas digitales. Puede ser un acoso físico, puede ser un acoso mental, o sea, psicológico, normalmente psicológico, debido a la distancia, pero puede variar mucho. Aquí tenemos algunos tipos de acosos, pues pueden ser, bueno, los menores pueden ser víctimas de insultos, de amenazas, de inclusión o exclusión en ciertos grupos de redes sociales, en grupo de WhatsApp, etcétera. Sobre todo, una causa sería fotos y vídeos comprometidos, no tiene por qué ser de causa de índole sexual, pero puede haber, sobre todo hay muchas de peleas, etcétera. Difusión de rumores, de falsos rumores, suplantación de identidad, difusión de información personal y luego pirateado de las propias redes sociales que tienen cada uno de los menores. Dentro de la asociación REA encontramos unos datos muy importantes que nos indican que el 66% de los mayores de 14 años se han considerado en alguna ocasión víctimas del ciberbullying. También es muy interesante, bueno, por ir deprisa hay muchos datos, muchas cifras, diferentes estudios. Hemos encontrado que el 97% de los casos que identifica esta asociación como acoso digital suelen ser o graves o muy graves. La mayoría suele ser de importancia media, pero hay un 23%, la cuarta parte, casi son de importancia muy alta, siendo casi todos dignos incluso de poner por lo menos en consideración de los tutores o de incluso las instancias judiciales. El otro tipo de abuso que hemos encontrado en medios sociales es el grooming o el acoso sexual, que quiero indicar o quiero dejar claro que se refiere al acoso sexual de un adulto que ejerce sobre un menor. Normalmente se ampara o se enmascara a través de las redes sociales haciéndose pasar por un par, un igual, es decir, otro menor, y entabla una relación social o afectiva con un menor al cual le va chantajeando. Tiene unas características muy importantes que, aparte de ser adulto, busca el control emocional de su interlocutor, es decir, intenta controlar emocionalmente al niño o la niña. Luego veremos que principalmente son víctimas las mujeres de este acoso sexual. Luego también que el acoso utiliza los elementos que consigue, normalmente vídeos, fotos, etcétera, con ropa interior, etcétera, para continuar chantajeando al menor. Siempre con un fin, conseguir contenido sexual o explícito, o incluso ir aún más allá, intentar conseguir una cita y a pasar a un abuso sexual, ya sería muchísimo más grave. Bueno, en cuanto a cifras, nos encontramos que la frecuencia del acoso sí que es verdad que ha ido aumentando un poco entre los primeros años. El acoso suele ser, cuando se ocurre, es de manera diaria, y la violencia principalmente es casi nula. No solo hay mucha violencia porque suele ser a través de redes. Entonces, tan fácil como apagar el ordenador, pues acaba la posibilidad de violencia, y la violencia, estoy hablando de violencia física. Pero bueno, sí que es verdad que la gente se va volviendo cada vez más violenta. Bueno, como conclusiones principales del estudio, pues vamos a hablar que el acoso más importante que hemos encontrado, lo que más peligro tiene para los menores es el grooming, que normalmente va parejo. La gente que sufre grooming también sufre ciberbullying, que si va de manera simultánea suele ser gente que cae en una espiral de depresión y que cae en las redes, etcétera. Luego, que no debemos confundir las prácticas de conductas sexuales entre iguales, es decir, el sexting, que puede ocurrir y ocurre, que por ejemplo hay una pareja en el instituto, 14, 15, 16 años, y que cuando se rompe esa pareja difunde relaciones personales, etcétera, fotos, o vamos a decirla, poco
poco decorosas a través de sus grupos de amigos, eso sería sexting, pero si ya es un adulto, ya sería el grooming, que es mucho más grave. Hemos identificado en varios estudios que el 10% de los adolescentes referían a haber colgado en internet o información personal o fotos de alto contenido sexual o íntimo a desconocidos. Esto es gravísimo, que 1 de cada 10 menores comparte ese tipo de información con gente desconocida. Y bueno, cualquier tipo de información estaría mal, pero si es con alguien que no conoces, todavía mucho más grave. Luego también hemos visto que hay una evolución en los estudios que, aparte del en base al acoso, pues he puesto aquí 3, aunque hemos organizado más: el de Berger de 2014, Borrajo 2015 y Quesada 2018. Y vemos que en general la media pues va subiendo entre un 5 y 9, depende del tipo de acoso, considerándolos todos en general a un 14 en el 2015, a un 16-17% en 2018, pero es que hemos encontrado estudios de 2021 que no dan esas cifras porque no lo miden todo exactamente igual, pero que empiezan a ser muy graves. Existe una clara incidencia en el género femenino, específicamente en el grooming, es el que recibe mucho más acoso sexual, y que existe un alto riesgo, sobre todo de caer en depresión mental o en patologías psicológicas, si estamos hablando de el ciberbullying y el acoso digital. Para concluir y por finalizar esta presentación, simplemente que hay un sentido práctico que todos debemos conocer, que aquellas personas que están implicadas con menores, pues principalmente padres, profesores, incluso gente de personal sanitario que pueda detectar este tipo de síntomas y este tipo de acosos en redes sociales, pues tiene que tener bien claro cómo funciona para no victimizar pues a la víctima, y sobre todo para buscar cómo parar este acoso en medios y redes. Pues muchas gracias por su atención y esperamos compartir esta información en el Congreso. Muchas gracias por todo.